Hola, saludos a todos. Siguiendo con estos pasajes de la historia reciente, en este caso voy a hablar de cómo entender que un solo jesuita y su reducido entorno es capaz de influir en las decisiones de un solo sujeto, ¿no? Transmitiéndole consejos que inciten a juicios acordes a las pretensiones de estos hijos de Loyola. Entonces hay que comprender que estos jesuitas trabajan como agentes infiltrados en todos los bandos implicados para generar problemas que provoquen reacciones necesitadas de soluciones, ¿no? Entonces, para comprender cómo y por qué un jesuita se presta a participar en estas conspiraciones, hay que sopesar su juramento de claro corte militar, ¿no? Donde garantizan una total obediencia sin vacilaciones a todas y cada una de las órdenes de sus superiores, llegando incluso en ocasiones a no ser conscientes, el propio sujeto, el propio jesuita, no ser consciente del trasfondo de la misión en el que está inmerso. También en la monita secreta, un documento interno de la orden para enseñar cómo deben desenvolverse en su entorno, figura entre varias estrategias la conveniencia de ganarse la confianza del rico y del poderoso, ¿no? O de cualquier persona que tenga la influencia social. Valgan como ejemplo que junto a Albert Einstein estaba el jesuita Lemaitre, que en realidad fue el autor de las teorías de Einstein, ¿no? O junto a Napoleón Bonaparte estaba el jesuita y asesor militar y político Emmanuel Sieyès. Junto al dictador español Francisco Franco estuvo su confesor espiritual, el padre jesuita Llano. Junto a George Washington estaba el jesuita John Carroll. O junto a Fidel Castro estuvo el jesuita español Armando Llorente. Y así un sinfín de ejemplos que serán expuestos en un futuro vídeo que tengo previsto hacer, ¿no? Para comprender cómo la élite, que nunca sale en los medios, ¿no? Nunca aparecen sus nombres, utiliza a sus mejores servicios secretos, disfrazados de bondadosa sotana, para infiltrarse en ambos bandos contendientes y así utilizar su doble juego, para que aflore en estos vídeos que estoy haciendo la omnipresencia jesuita en todos y cada uno de los acontecimientos históricos en los últimos siglos y las respectivas conexiones que relacionan a los personajes implicados en este caso concreto que voy a exponer. Veamos estos detalles, ¿no? Bueno, todos conocemos, sobre todo a través de la propaganda de Hollywood, las historias estas bien edulcoradas y manipuladas de aquellos enfrentamientos entre colonos y nativos de las llanuras norteamericanas, ¿no? Y en las que quedó inculcada el supuesto salvajismo de aquellas tribus, ¿no? Desde un sector del mundo no católico estadounidense se culpa a los jesuitas de estar en el entorno de aquellos conflictos y de aquellas matanzas que hubo en aquella guerra civil, ¿no? Hay muchos datos, pero uno por citar, por si quieren tirar de este dato. Según el autor antimasónico A.C. de la Rive, en su libro La Femme de l'Enfant dans la Franc-Maçonnerie Universelle, Albert Pike, destacado militar del ejército, estaba supervisado y aconsejado por el jesuita Pierre-Jean de Smet. Como sabemos, Albert Pike fue soberano, gran comendador del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería y miembro destacado del Ku Klux Klan. Pike, al igual que Aleister Crowley y otros personajes, asegura haber recibido iluminación de un espíritu guía que le proporcionó una hoja de ruta para conseguir el gobierno único mundial de lo que ellos denominaron la Nueva Atlántida. Albert Pike es además célebre por atribuírsele junto al masón Giuseppe Mazzini un intercambio de cartas escritas en el siglo XIX donde se plasmó dicha hoja de ruta consistente en prefabricar las dos guerras mundiales del pasado siglo XX y una tercera contienda supuestamente por desatarse. A mi entender, ¿no? Y siendo insólito el texto por acertar a la perfección en los acontecimientos posteriores, fueron otros los autores, ¿no? Y ya lo expliqué en un vídeo anterior.
Entonces aquí debo decir que, habiendo sido infiltrada la masonería pocos años atrás por los Illuminati, una creación jesuita, me lleva a intuir que ningún masón, por muy importante que fuese, como el caso de Albert Pike, tomaría por sí solo una iniciativa como la descrita en su famoso libro Morales y Dogmas, donde, conociendo las maneras y las astucias jesuíticas, sospecho que descargaron a través de Albert Pike las consignas jesuitas que Desmet le susurraba al oído para culminar su reestructuración de la masonería especulativa, ¿no? Pike destacó por su capacidad para negociar con algunas de las tribus de la región y desempeñó inicialmente el cargo de representante de la Confederación para las Naciones Amerindias, pactando con líderes de lo que líderes de aquellas tribus. Y bueno, por otra parte, el jesuita Pierre-Jean Desmet fue uno de los personajes más influyentes durante el siglo XIX en los Estados Unidos. Esto es muy importante a tener en cuenta, porque allí se tiene una imagen que se le tiene veneración, ¿no? A este jesuita, que estaba bajo la guía de su maestro en Roma, el Papa Negro en aquel tiempo, Jean Rotin, se le encomendó la tarea, una impresionante tarea, de viajar por los territorios de los habitantes originales de Norteamérica, por aquellas llanuras norteamericanas, ¿no? Esta dedicación le ocupó toda su vida, hasta que falleció en mayo de 1873, logrando erigirse, y escuchen bien, en uno de los escasísimos blancos que se ganara la confianza de aquellas tribus norteamericanas. A Desmet se le dio autoridad por parte de William Sherman y los miembros de la Comisión de Paz de aquella administración, y subvenciones para llevar a cabo negociaciones de paz con los Sioux. Desmet se reunió con Toro Sentado en junio de 1868. Un oficial del ejército, James Burr, afirmó que ningún hombre blanco ha estado nunca cerca de igualar su atractivo universal con los indios. Las conversaciones fueron muy exitosas y los representantes de los Sioux acordaron firmar un tratado de paz en Fort Laramie. Su modelo para los indios de la llanura fueron las reducciones jesuíticas del Paraguay, las cuales ya hemos tocado de muy someramente en un vídeo, y que más adelante pues haremos un vídeo concreto sobre el tema, y que recordemos, fueron clausuradas por los gobiernos de Portugal y España. Hoy día podemos comprobar el resultado de toda aquella historia, porque los nativos quedaron confinados a las reservas y bueno, y ahí perdiendo toda su esencia, ¿no? Desmet empezó a organizar a los indios en reducciones, mientras se proponía utilizarlos como soldados para repeler el movimiento de colonos protestantes del territorio de Oregón. Cabe recalcar que estos jesuitas no son católicos, ¿no? Ellos utilizan la religión para sus propósitos. Ojo con esto, ¿no? Una de las masacres implicaba el uso de los indios cayuse, que mataron a 18 protestantes el 27 de noviembre de 1847. 53 mujeres y niños fueron llevados cautivos y sufrieron indescriptibles indignidades durante 30 días, hasta que se pagó un rescate por su liberación. Los hijos de Loyola, es decir, los jesuitas, fueron entonces acusados públicamente de esta atrocidad y quedaron bajo sospecha de otras tantas masacres de aquellos tiempos, de aquellas masacres que provocaban la reacción del ejército, de los ejércitos confederados. Fueron acusados muchas veces los jesuitas. Entre estas voces estaba el pastor Henry Spaulding, que predicó a lo largo de su vida la duplicidad de la orden jesuita, tanto en la matanza de 1848 como en otras, ¿no? En otras matanzas que ocurrieron en aquel tiempo. Digamos que este doble juego muy utilizado por estos jesuitas, el divide y vencerá, que incitó, por ejemplo, a la creación del Ku Klux Klan como otro motivo de discordia en aquel país, acogió también a los mormones, ¿no? Pierre-Jean Desmet conoció a Brigham Young y a un gran grupo de mormones. A medida que estos fueron perseguidos de un estado a otro en busca de un lugar donde vivir en paz, acudieron a los consejos de este jesuita Pierre Desmet, ¿no? Este jesuita explorador del oeste americano.
Su descripción del magnífico valle del Gran Lago Salado, Salt Lake City, les agradó, y así este lugar se convirtió para los mormones en lo que Roma es para los católicos, ¿no? Y el jesuita Pierre Desmet se encuentra allí entre las estatuas de sus fundadores. Decir que Brigham Young fue un masón de alto nivel manejado por este soldado jesuita Pierre Desmet, y fue el segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones, fundados por otro masón, Joseph Smith, que estaba bien controlado también por los jesuitas. Brigham Young se llamó a sí mismo el Mahoma de Occidente y su Corán era el libro del Mormón. Brigham Young tuvo reuniones privadas con Pierre Desmet, que están bien datadas, ¿no? Este Desmet, utilizando al general confederado y grado 33 de la masonería, Albert Pike, incitó a los indios Sioux para el asesinato masivo de 800 luteranos blancos en Minnesota, ¿no? Mientras que, por otra parte, solicitaba la exención de los jesuitas del proyecto del baño de sangre que supuso aquella mal llamada guerra civil. A pesar de que Albert Pike fue un general confederado que cometió barbaridades, las mayores atrocidades de la guerra, hoy día su tumba se encuentra, decir que sí, en su cabeza, a solo 13 cuadras del edificio del Capitolio en Washington, ¿no? Todo aquello se hizo, toda aquella trama jesuítica vaticana, en la que estaba implicada, por supuesto, la City de Londres, donde estaban en ese momento, digamos, lo que está detrás de los jesuitas, dio como resultado que hoy día los Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, con una imagen de protestante, pero que en realidad está controlado por completo por los jesuitas y el Vaticano, desde sus servicios secretos hasta la presidencia, pasando por los poderosísimos lobbies de todo tipo, que son los que deciden cada paso que da aquel país, ¿no? Para un neófito en estos temas conspirativos, esto que acabo de decir no son pruebas concluyentes, ¿no? Y para mí tampoco. Pero la intuición y las sospechas que me generan tantas otras historias similares me llevan a las mismas conclusiones, a ver ese doble juego jesuítico, infiltrados en ambos bandos, dejando asomar una idea y escondiendo otra para que el resultado sea el apetecible. Y sobre todo porque detrás de cada esquina, detrás de cada personaje, siempre aparece un jesuita. En fin, esto era el breve comentario que quería trasladarles hoy. Y nada, amigos, hasta la próxima. Saludos a todos.